Y no sé si quieren que hablemos de videojuegos. Sí. Del documental yo sé que en el público sí hay gente que quiere que hablemos de videojuegos. Será gamer, va. Y ahora tenemos el gran pretexto. ¿Tú lo viste, Penny, el documental? No lo he visto, no. Estuvo en cierre. Sí. Yo soy Team Penny en cierre, no hacemos nada. No, perdónennos. Bueno, vi mi corto. Viste cortos porque no te da tiempo a otra cosa. Corto, exacto. No. Y de flor. Bueno, yo no sabía, pues de la existencia de este documental. De repente apareció en Netflix la semana pasada. Pues le di play, obviamente. Soy muy fan de los documentales que tienen que hablar de videojuegos. He visto muchos, hay muchos en YouTube. Hay canales especializados en historia de videojuegos y etcétera. Entonces el primero, pues obviamente habla del inicio, que es Pac-Man y es Space Invaders y todo este rollo. Pero lo que me gustó del documental, y creo que sí lo desmarca de los demás, uno, sí se parece un poco al de los juguetes, el de Toys That Made Us. Porque tiene la voz en off, que todo te lo está narrando. Pero lo que no me gusta de The Toys That Made Us es que es una voz que siempre está intentando como que hacer chistecitos. En que incluso el tono de voz del tipo es como chistosón. Aquí no pasa eso. De hecho, todos los episodios de este gran documental, que es serie documental, son 6 episodios en total, creo. No, sí, 6. Están hechos por una empresa que no sé si la han visto, pero se llama... Creo que es un canal de YouTube que se llama Little Big Story y que está muy padre porque tiene historias de todo el mundo, de gente que hace cosas. Y ahorita no tengo nada, no recuerdo en la mente, pero búsquenlo. Son justo pequeños documentales de 10, 20 minutos de cosas, de cosas que pasan en el mundo o de gente muy extraordinaria. Y entonces con ese mismo feeling es que hacen este documental de esta serie documental que se llama High Score. Pero lo que me gusta es que hablan justo de las cosas que usualmente dejan de lado todos los que hablan de historias de videojuegos. Por ejemplo, en el segundo episodio, me parece, hablan de este personaje que era un afroamericano, que fue en realidad el primero que inventó el asunto de tener los videojuegos en cartuchos y creó su propia consola, pero nunca pudo tener éxito comercial y bueno, pues después vinieron Nintendo y vinieron todas las demás, ¿no? Hablan, por ejemplo, en el capítulo 4 de la famosa guerra entre Sega y Nintendo, que ahí me acuerdo muchísimo, obviamente, de Josué, que él dijo que él era chico Sega, y yo creo que sé por qué ahora, porque la estrategia era buenísima, era bajar el precio de la consola, derrotar a Mario, y por eso crearon a Sonic, y literal era hacer que la consola fuera cool para los teens. ¿Y qué hicieron? Hicieron este torneo loquísimo creo que tenías que jugar Sonic y no me acuerdo qué otros juegos, creo que incluso llegaban a Tetris, pero el torneo final era en Alcatraz. Y entonces hubo toda la cobertura de MTV, estaba Daisy Fuentes ahí, yo ya no me acordaba que existía Daisy Fuentes, y fue todo un evento en Estados Unidos, y bueno, lo narra el cuate que ganó. Te narran, por ejemplo, la historia de la familia que creó una compañía que yo sí recuerdo que se llamaba Sierra Games, que es un matrimonio de 2 ingenieros que se casaron cuando él justo cumplió los 18, le pidió matrimonio a su novia de ese entonces y se casaron y hasta la fecha siguen juntos. Y fueron los primeros en crear juegos que tenían que ver con aventura. Pero estamos hablando que antes los juegos de aventura eran puros textos, ¿no? O sea, que te describían la situación y decías, ¿entras a la cueva o no? O tomas la espada o no. Y ellos fueron los primeros en hacer gráficas, que eran súper sencillas, eran unas líneas así, como si yo dibujo un monito en el papel, pero en esa época era una cosa absolutamente revolucionaria. Obviamente hablan de Street Fighter y de cómo el que lo diseñó efectivamente se fue a dar el rol por todo Japón, tomando fotos para de ahí inspirarse para los escenarios. Y te muestran las fotos del lugar real y del escenario de Street Fighter, y que bueno, todos sabemos el éxito que estuvo Street Fighter. Obviamente habla, ¿perdón? Fue set visit para hacer el juego. Sí. Y luego la historia de, obviamente, Mortal Kombat y de los 2 videojuegos que prácticamente destruyen a la industria, que fue Mortal Kombat y otro, ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero era uno que tenía que ver, era un juego que
ya era como jugar con una película, tenía una calidad de gráficos medio pobre, pero tú podías decidir qué seguía en la película. Pero el problema es que en la película salían chicas como en bikini, en situaciones un cuanto tanto sexosas. Entonces el Congreso de Estados Unidos se puso loquísimo y de ahí vino, al final en lo que derivó, pues fue en el famoso rating de los videojuegos, que no sé si recuerden que son las letras estas de I o A de adulto, etcétera. Entonces, la verdad es que está muy bueno porque toca los puntos en específico. Por ejemplo, viene también por ahí el creador de Space Invaders. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba el individuo, pero te platican que él platica en cámara que se inspiró un día que dijo, quiero crear este juego, pero estaba viendo al horizonte. Y entonces se imaginó cómo bajaban los aliens y destruían todo. Y dijo, así va a ser, tienen que bajar los aliens. Y saca su libro de diseño, que eran unas hojas así enormes, y cómo pintó primero los aliens así normales, y luego los pasa, digamos, a 8 bits o menos, creo que eran 4 bits, no sé, pero ya saben, así con cuadraditos y todo. Y eso, la verdad, está increíble. Él se llamaba Tomohiro Nishikawa. Y todos salen, o sea, también sale Iwatani, que es el creador de Pac-Man, y que bueno, esa historia creo que es más conocida, que lo creó a partir de que vio una pizza sin el cachito de una rebanada de pizza, y que bueno, que se iba a llamar, que eso viene creo que en, ¿cómo se llama? Lo de Pac-Man, que se iba a llamar Pac-Man, pero al final se llamó Pac-Man. El asunto de Atari, la competencia, bueno, eso ya lo vimos. Está muy increíble. Me falta el último que parece que habla de los shooters y que va a hablar de Doom y va a hablar de Wolfenstein. Los que lo jugaron, bueno, seguramente muchos de aquí lo jugaron, saben de qué estoy hablando. Esos juegos son increíbles. Y me gustó mucho porque no nada más se clava en el asunto de recopilar la historia como que oficial, sino que siempre busca en cada capítulo un dato que no es tan conocido. Y eso hizo que la verdad me encantara. Me eché como 4 capítulos al hilo y no sé si termina nada más en el 7. Estoy viendo que están aquí 7 capítulos. Ojalá siga, pero está muy, 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 muy bueno. Se los recomiendo mucho. Si son gamers, lo tienen que ver a fuerzas, pero si les gustan las series documentales, creo que esta funciona también. Aunque no les guste los videojuegos, la narrativa con la que va llevando, con la que te va llevando es muy, muy padre. Y bueno, pues se llama High Score, está en Netflix y pues ya. Ustedes nunca fueron, no, es que yo estoy hablando de otra generación, ¿verdad? Es que yo sí era de los que se guardaba el cambio de las tortillas para irse a jugar a la farmacia. Sí fui vago de farmacia, sí fui vago de maquinitas. A ustedes ya nunca les tocaron las maquinitas, obviamente. A mí un poco sí, Street Fighter quizá, pero nunca no tanto pero en un local de maquinitas. Sí, pero cuando yo ya tenía Nintendo. Sí, o sea, ya tenía, o sea, mi primer acercamiento con el Nintendo fue mi papá llegando con el Nintendo y el juego era el de las Olimpiadas, ¿se acuerdan de ese? ¿El del tapete? El tapete, no mames, el tapete. Que corrías, que corrías. Ese fue el primer juego que jugué. Yo también. O sea, que me di cuenta que existía porque mis papás llegaron y mis tíos y mis papás se ponían a jugarlo ahí. Era muy divertido verlos. Y luego trajo el de los patos. Uh-huh. Yo tengo el tapete todavía. Ahí lo tengo guardado. También en casa, sí. Mamá. Sí. No tengo el disco, no tengo el juego. No, yo todavía tengo ahí un Nintendo. Tuve 2, de hecho. Pero sí, por ejemplo, a ver si alguien del público se acuerda de las famosas WOW. Las WOW eran unas maquinitas, o sea, un local de maquinitas que estaba enfrente de mi secundaria. Y entonces ahí obviamente todo mundo se iba a matar clases y luego mandaban así a los prefectos a buscar ahí a los que se estaban volando la clase. Y los sacaban, sí, todo un escándalo. Pero esas maquinitas, en el centro había muchas, me acuerdo, muchos locales de maquinitas. ¿Pero qué jugabas tú, Pac-Man? No, en esa época... Te dijo como de 60 años. No, es que Pac-Man popularizó las maquinitas. No, de hecho, esa es otra historia. Pac-Man sale porque había, o sea, ya estaba Space Invaders y había otros, casi todos que eran de disparos, pero
porque esos juegos no les gustaban a las mujeres. E hicieron Pac-Man para las mujeres. Y efectivamente, tú veías en las maquinitas justo Pac-Man y siempre había chicas ahí. Siempre. Bueno. No, yo era ya de... Pues de Street Fighter, o sea, del anterior de Street Fighter, que no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, bueno, obviamente estaba el 1, pero había otros que se parecían antes. No me acuerdo ahorita. Pero sí, casi siempre eran pues de peleas. Claro. No, Los de pelea siempre me gustaron, pero no sé por qué nunca jugué tanto Street Fighter. El que yo jugaba era Mortal Kombat. Yo también. Yo fui muy fan. Yo sí quedé traumado por Mortal Kombat. ¿De plano? Sí, muy traumado con Mortal Kombat.